Bueno, mientras el graph de la televisión del canal TN dice que Irán asegura haber lanzado un misil hipersónico contra Israel, yo les dije, me cuesta mucho correr al menos un ojo de lo que es el plano de la política internacional. Vamos a hablar un poquito de la política doméstica, que no te digo que tiene misiles supersónicos, pero tiene sus propios quilombos. Está acá en el estudio Facundo Cruz, un politólogo. Yo lo sigo en redes hace mucho a Facundo, me gusta mucho lo que suele publicar o republicar. Está muy atento a lo que pasa a nivel de la politología, que es un mundo medio nerd en el que nosotros estamos insertos. Él es coordinador, uno de los coordinadores del Observatorio Pulsar. Augusto Reina, nuestro amigo politólogo, también anda dando vueltas por ahí y solemos consultarlo. Y Facu está acá en Mar del Plata. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acercarte a los estudios de Radio Brisas. No tenemos las 3 horas o 4 que creo que podríamos hablar de política local. Es verdad. Si nos ponemos a charlar un rato, pero es un día particular también, ¿no? Porque el foco va a estar puesto en lo que pase en la Plaza de Mayo en concreto, que es una especie de embudo al que confluye hoy un montón de gente para manifestar su rechazo al fallo de la Corte Suprema, que dice mucho más este movimiento, ¿no?, medio telúrico hacia la Plaza de Mayo, pero en un escenario argentino complejo, diría, en el que me gustaría saber, estás poniendo mucho el foco recientemente en lo que es escenarios electorales. Por un par de semanas, viste que está como suspendido el tema campaña, elecciones, se nos viene encima. Las fechas corren. ¿Qué estás viendo en ese sentido de reacomodamiento de piezas? Es interesante lo que planteas porque, de alguna manera, la decisión de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada pateó el tablero electoral. Pero al mismo tiempo todo se puso en stand-by. Lo puso como en suspenso, claro. Exactamente, entonces está en suspenso, pero todo se movió. Y en esa tensión creo que nos estamos moviendo. La realidad es que hay que ir un poco más para atrás, a ver en qué momento empieza a temblar un poquito el tablero. Y creo que hay una secuencia de sucesos que fue acelerando para que de alguna manera llegara en un momento a la patada y cambiara todo. Creo que el primer punto para atrás es la caída del proyecto de ficha limpia en el Senado. Que fue bastante sorpresivo porque ese miércoles cuando se vota, el poroteo y todos los periodistas que estaban cubriendo la sesión planteaban que era un escenario en donde el proyecto salía, se aprobaba. De hecho, muchas veces un proyecto, si el oficialismo sabe que no cuenta con los votos, ni llega al recinto, ¿no? Exactamente. Y hubo una sorpresa de último momento cuando los dos senadores por Misiones cambiaron lo que se asumía iba a ser su voto. Eso creo que fue una sorpresa enorme y fue como la punta del iceberg que desencadenó todo lo demás. Unas semanas después tenés la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner con el gato silvestre en C5N, en donde confirma algo que ya se sabía, que es que iba a ser candidata a diputada, por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Y la semana siguiente vino la decisión de la Corte. Entonces ahí tenés muchos análisis para hacer a partir de los cálculos, ¿no? Cristina sabía que iba a pasar esto, entonces se adelantó. Cristina lo que hizo fue mover rápido a ver qué pasaba con sus rivales o con el establishment o cómo reaccionaban. Bueno, ahí fue donde se desencadenó todo, sobre todo porque también esa decisión tomada se dio en un contexto de bastante tensión al interior del peronismo y sobre todo del peronismo bonaerense. Entonces en el medio, se empezó a mover todo y ahora hay que ver qué desenlace tiene todo esto. Lo que sí queda claro es que Cristina ya no juega más en la cancha electoral. Cristina salió de la cancha electoral y hay que ver ahora si se queda en el banco suplente, si oficia de directora técnica y si el peronismo se encolumna detrás de ella como directora técnica, porque los números que tenía hasta el momento de que ella confirma su candidatura eran los mejores números que tenía el peronismo para la provincia de Buenos Aires. En el momento en el que conocimos la noticia de la Corte, viste, en modo Carlos Pañi decíamos, son preguntas, no se abren un montón de interrogantes, no sé si después les damos respuesta, pero son planos o capas en las que podemos analizar la cuestión. Una era sin duda lo que pasa, y vos un poquito te asomabas recién a esto, en el nivel de la disputa interna que tiene el Partido Justicialista, la confirmación por parte de Cristina de que iba a jugar en la tercera sección electoral también ya de por sí sacudió bastante, ¿no? No porque no se sospechara que eso iba a pasar, porque de hecho, fíjate que cuando ella responde, sí, dice, pero claro, como lo vengo diciendo, no lo venía diciendo formalmente. Bueno, ahora sale de la cancha en lo formal, no está en lo electoral, pero por un lado, a nivel interno tiene que resolverse cómo continúa
no sé si una sucesión en términos de liderazgo, una especie de liderazgo apadrinada de todos modos desde el juego por afuera por parte de Cristina Kirchner, desde lo emocional, desde lo simbólico, cómo se para también el oficialismo, me refiero al gobierno nacional respecto de un escenario, creo que nadie duda ya, polarizadísimo, en el que de todos modos la principal referente de la oposición está fuera de juego. Me parece que son dos planos distintos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo va a terminar de resolver su interna el peronismo como principal fuerza opositora? Perdón, con asterisco, que igual gestiona un espacio como la provincia de Buenos Aires, y cómo se va a terminar de parar el oficialismo, al que yo no sé si coincides vos, que no vi del todo cómodo en las últimas horas, porque fíjate que ha tenido una especie de distancia prudencial en lo formal, pero a su vez tratando con operaciones en la justicia de desactivar justamente lo que iba a pasar hoy. Sí. Arranco primero por el lado del peronismo. Dale. Es una situación anómala para el peronismo, por varias razones. El peronismo suele dirimir su liderazgo en elecciones. Claro. Cuando hay dos figuras que se disputan la conducción del movimiento, eso se resuelve en elecciones y ahí se cumple el lema histórico del movimiento: el que gana conduce, el que pierde acompaña. Eso no va a ocurrir en esta oportunidad. Salvo que tengas un proceso de revisión judicial en donde los mecanismos de defensa a nivel de derecho internacional hagan que la Corte Suprema de Justicia revierta la decisión, y eso es poco probable en términos de los tiempos y sobre todo de la incidencia que pueda llegar, de lo efectiva que pueda llegar a ser esa estrategia. Entonces, yo ya asumiría que Cristina no va a poder ser candidata, salvo que cambie el color político del gobierno en 2 años y haya un indulto presidencial. Uh-huh. Pero no vas a tener una sucesión por vía electoral. La última vez que se dio esta situación en donde la principal figura del peronismo no podía competir, ni siquiera estaba presente en el país, y había una disputa a ver quién heredaba el peronismo, era con Perón vivo y exiliado en Madrid, en Puerta de Hierro. Entonces, podés llegar a tener un Puerta de Hierro versión siglo XXI, en donde el departamento de San José oficie de espacio desde el cual se trate de dar forma a una coalición peronista unida, que ya de por sí la decisión final tomada ayer por la justicia limita bastante eso, porque le pidieron de hecho a la expresidenta que presente un listado de personas que van a visitarla frecuentemente, y después cualquier otra visita tiene que ser autorizada. Como cualquiera que visitara un penal, tenés que pedir autorización, bueno, etcétera, es más complicado. Exactamente. Lo cual no te impide a vos conducir, pero pierde ese factor presencial de la reunión de la política. Entonces, tampoco queda claro si vas a tener en San José una reedición de Puerta de Hierro. Pero sí tenés a la principal figura del peronismo con el mejor diferencial de imagen. Cristina hoy sigue teniendo imagen negativa más alta que positiva. Uh-huh. La negativa está poco por debajo del 60% y la positiva poco por arriba del 40%. Hay una diferencia de menos 15 puntos, menos 16. Pero sigue siendo la dirigente opositora con mejor diferencial de imagen. O sea, el gap entre la negativa y la positiva es la más chica. Es igual que la de Axel. Es exactamente igual. Y tiene una intención de voto ella de alrededor de 40 puntos. Que si después lo llevas a la tercera sección electoral, podía llegar a rondar los 50 puntos en esa sección electoral y en eso compensar eventuales derrotas en el resto de las secciones. Si, como suele ser la matemática, te va bien en la primera sección electoral y tenías un escenario promisorio para la elección de provincia de Buenos Aires. Ese capital político ella no lo puede sacar a jugar a la cancha. Entonces ahora el mecanismo de sucesión tiene que ser un mecanismo de consenso. Y de vuelta, la última vez que eso ocurrió con Perón exiliado, en donde hubo un inicio de transición, eligiendo a Cámpora como líder, y cuando Cámpora asume la presidencia, lo que hace es levantar la restricción, convocar de vuelta elecciones y que el pueblo convoque a votar a Perón. Sí, y en un proceso que no me quiero ir por las ramas, pero dejemos abierto ahí nomás, que fue mucho menos aséptico de lo que la historia inmediata recogió, ¿no? Totalmente, y totalmente distinto. Pero digo, la última vez que tuviste una situación medianamente similar es esa. Entonces, ahora no vas a tener eso. Hay que ver el peronismo cómo se acomoda eso. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, que los actores van a tener que aceptar que el liderazgo no se dirime a través de elecciones, sino que tiene que ser por la vía del acuerdo en un momento de tensión, sobre todo al interior del peronismo bonaerense. Porque también tenés algo más general que le está pasando a la política argentina, y es que la generación post-2001, la que reconstruye el vínculo entre el Estado y la sociedad, y entre la política y la sociedad argentina, después de esa crisis de representación,
A esa generación política le llegaron sus 20 años. Si vos en el 2001 tuviste una crisis de representación porque se estaba jubilando de alguna manera la generación política que logró la transición a la democracia, y vino una nueva generación política que no eran neófitos ni amateurs, sino que eran dirigentes que estaban haciendo política en las provincias y subieron al nivel nacional, ahora le están llegando esos 20 años a esta generación. Y eso lo ves en cualquier estudio de opinión pública, donde todos los dirigentes que nacieron de esa crisis, menos Patricia Bullrich, todos tienen más imagen negativa que positiva. Eso te muestra que la ciudadanía demanda otra representación política, nuevas caras. Entonces desde abajo empiezan a empujar a decir, bueno, nosotros somos esas nuevas caras. Y ahí es donde se da ese proceso de tensión. No me queda claro si la última semana fue una puesta en escena para simular unidad o si efectivamente todo esto va a terminar de abroquelar y lograr la unidad en el peronismo. Creo que eso lo vamos a empezar a ver en las próximas semanas cuando se vuelva a sentir o vuelva a recuperarse el clima de campaña y de cierre de listas y de negociaciones y a ver cómo quiere jugar cada actor. Yo creo que la base está planteada para lograr esa unidad, pero de vuelta, esto sigue siempre dependiendo de intereses, estrategias y valoraciones de los propios actores que deciden. Dentro de esas nuevas caras que vos mencionás, sin duda ubicaríamos a varios de los referentes del oficialismo actual, ¿no? Que aparecieron como, para muchos de la nada, no es de la nada naturalmente, pero bueno, al menos no vienen de la herencia tradicional política de estos años post-2001. ¿Cómo los ves hoy en términos de, no sé, copar la agenda pública, ¿no? El presidente volvió de una gira, también estaba en el extranjero, no está teniendo mucha presencia mediática, por ejemplo, pero ¿lo ves cómodo al oficialismo moviéndose en un escenario en el que Cristina ya no está presente como estaba hasta hace 6-7 días? Creo que la decisión de la Corte dejó medio incómodo al oficialismo. Como todo gobierno nacional, siempre quiere llevarse bien con la Corte Suprema, porque la Corte Suprema de Justicia es el último órgano del poder que controla el poder. Y me parece que los últimos meses esas relaciones se venían dañando un poco, sobre todo por la estrategia del gobierno nacional de impulsar dos nombres que iban a cambiar la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Entonces la mayoría construida actualmente empezó a ver eso con a los ojos, como cualquier Corte Suprema cuando quieren cambiar su composición. Le pasó a Néstor Kirchner también. Pasa que en ese momento Néstor Kirchner tenía de su lado la opinión pública. Fue justamente uno de los pilares sobre los que se construyó para reforzar el poco más del 20% de los votos que logró para llegar a un nivel de aprobación por encima del 50%. Tenía que construir capital político. Y uno de los puntos que hizo fue reformar la Corte, que venía muy desgastada de la década del 90. El gobierno no estaba en ese escenario ahora. Primero porque tenía niveles de apoyo más altos. Y segundo porque no era una demanda social la ampliación de la Corte o el cambio de la composición de la Corte. Creo que eso dañó un poco el vínculo que se había construido en el primer año de gobierno. Y cuando llega la situación de decir sobre Cristina, no creo que el gobierno nacional no intentó ni siquiera tener un rol en la decisión, sino que del lado de la Corte Suprema de Justicia dijeron, esta es autonomía plena nuestra, ni vengan a meterse. En ese contexto, lo que termina ocurriendo es que, bueno, sale de la cancha la cara del rival político con el que el gobierno se siente cómodo confrontando. Entonces ahora va a confrontar con un colectivo en donde de varias caras, en donde va a decir, bueno, todos ellos siguen siendo los herederos de Cristina, pero es más difícil traducir eso para el votante y el electorado que decir está Cristina enfrente y está jugando. Entonces, creo que ahí es donde no termina de quedar claro qué tan cómodo está el gobierno con esto. Me parece que hay incomodidad. Pero por otro lado sigue teniendo las buenas noticias que le viene dando la economía en los últimos meses en torno a dos variables, porque no todas las variables de la economía le dan buenas noticias, pero el 1,5% de inflación reportado la semana pasada es un aire para el gobierno nacional. Entonces, por un lado, aparece cierta incomodidad con la estrategia electoral, porque ya no va a tener a Cristina enfrente, sobre todo de vuelta en la tercera sección electoral, que es muy simbólica, pero por otro lado tiene elementos para estar tranquilo. Y al mismo tiempo es un gobierno nacional que ya en más de un año y medio de mandato, ¿no? Sí, si los números me fallan, ha logrado mantener niveles de aprobación sorprendentes para la historia argentina por las decisiones que ha tomado, y también sorprendente si se lo compara con otros pares regionales. El nivel de aprobación ronda entre el 45 y el 50%.
Y cuando vos tenés momentos de desaprobación más alta, cuando vos vas viendo la evolución del nivel de aprobación, vas viendo una línea de tendencia, ¿no? que te cubre todos los meses. Entonces vas viendo aprobación y desaprobación. Y esas son dos líneas que van evolucionando una arriba de la otra y se van armando como pancitas, ¿no? Entonces se arma una pancita cuando se abre, ¿no?, la distancia entre una y otra. Las pancitas que se abren cuando sube la desaprobación suelen ser más cortas que cuando sube la aprobación. Entonces los ciclos de aprobación para el gobierno son más largos que los ciclos de desaprobación. Vos tenés más rechazo cuando ocurre algo que hace el gobierno que no gusta en la sociedad, pero esos ciclos son cortos, son de 2 o 3 meses, y los ciclos de aprobación son más largos, son de 6, 7 meses. Entonces tiene ciclos largos de apoyo y ciclos más cortos de desaprobación. Ahora está en un momentito de desaprobación, pero hay que ver cuánto dura, y si sigue la tendencia de los últimos meses, llegada la elección, posiblemente pueda volver a mejorar sus números. Estamos hablando con el politólogo Facundo Cruz. Te dije cuando arrancábamos la nota que no tendríamos todo el tiempo que quisiéramos para hablar, pero sí, cerrame si querés. Dale. Con lo que viniste a hacer en Mar del Plata en un minutito, que en parte tiene que ver con esto que estás comentando. Perfecto. Vine invitado por la Facultad de Humanidades, por un gran amigo que es Franco de la Vela, que presentaron un ciclo de escenarios electorales, y bueno, hoy venimos a mostrar un poco unos datos que tenemos en el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires sobre creencia de los argentinos en torno a la democracia, la política y los consensos en el país. Bien. Es una encuesta nacional que hicimos en 2023 y 2024. ¿Esto es de acceso abierto? Es de acceso abierto? Público, está todo en la página del observatorio, que es pulsar.uba.ar, y bueno, vamos a estar mostrando un poquito esos números hoy a la tarde. Gracias por acercarte a los estudios de Radio Brisa. Te estaremos llamando seguramente a la brevedad para seguir el capítulo 2 de esto. Que les vaya muy bien en la actividad. Muchas gracias. Facundo Cruz, politólogo del Observatorio Pulsar de la UBA, pasó por los estudios de Radio Brisas.